Mi marido firmó el divorcio burlándose de mí. Pobretona muerta de hambre, no eres nadie sin mí, me gritó humillándome frente a todos, pero él quedó pálido y empezó a temblar cuando el juez leyó en voz alta el testamento de mi suegro. La frase que rompió el silencio fue tan cruel, tan afilada, que cortó el aire en la sala como una cuchilla. Pobretona muerta de hambre, no eres nadie sin mí. Y en ese instante, Mariana deseó que la tierra se abriera y la tragara. Tenía 34 años, y hasta ese momento había vivido más tiempo siendo la esposa de Ricardo del Valle que siendo Mariana Ríos, esa joven soñadora que una vez quiso abrir su propio estudio de diseño. Los ojos de todos se clavaron en ella. Unos con pena. Otros con burla. La mayoría con indiferencia. Ahí estaba, en el juzgado número 3, con las manos heladas, los labios secos y un corazón golpeando con fuerza contra su pecho. No llevaba maquillaje. No por falta de interés, sino porque ya no le quedaba nada que ocultar. Su rostro era el reflejo de una batalla silenciosa. Años enteros escondiendo el dolor detrás de una sonrisa. Años enteros fingiendo una vida perfecta al lado de un hombre que la había vaciado por dentro. Ricardo, en cambio, parecía estar en una pasarela. Traje azul oscuro hecho a medida, reloj suizo, zapatos lustrados. Sonreía con arrogancia, como si la sala del juzgado fuera un escenario y él el actor principal de una comedia ridícula donde la humillación ajena era parte del guión. ¿Firmamos ya o quieres seguir perdiendo mi tiempo? Y dijo sin mirarla a los ojos, hojeando su celular con desdén. Aunque, claro, ¿qué vas a hacer después de esto? ¿Volver a vender pulseritas en ferias de pueblo? Un par de risitas se escucharon desde la fila detrás de Mariana. Eran Valeria y doña Silvia, su suegra. Las dos disfrutaban cada palabra como si fuera una copa de vino caro. Mariana la sintió como cuchillos en la espalda. Sabía que Valeria, su mejor amiga de la adolescencia, llevaba años metida en su casa, actuando como confidente, aliada, y ahora, cómplice. No respondió. No le daría el placer. Recordó entonces la última vez que se había sentido libre. Tenía 23 años, un título recién obtenido en diseño de interiores, y un contrato para trabajar en una firma de arquitectura en Medellín. Iba a empezar su carrera. Tenía sueños, metas. Pero entonces llegó él. Ricardo. Hijo único de una familia de élite. Apareció en una conferencia universitaria y, con sus frases dulces y promesas de apoyo eterno, la envolvió. Conmigo no te va a faltar nada, le dijo en su primera cita. Lo cumplió. No le faltó nada, excepto respeto. ¿Sabes qué es lo triste? Continuó Ricardo en voz alta, dirigiéndose al juez como si fuera parte de su público. Que esta mujer llegó con una maleta rota y hambre en los ojos, y ahora se va creyéndose víctima. ¿Víctima? ¿De qué? ¿De haber vivido en una mansión? El juez lo miró sin expresión, mientras revisaba los documentos. Mariana seguía inmóvil. Un hilo de sudor bajaba por su espalda, pero su rostro no se movía. Respiró hondo. Estaba a punto de firmar el cierre de una historia que le había arrancado casi todo, menos su dignidad. Esa, aunque temblando, seguía de pie. Señora Ríos, ¿está lista para firmar? Preguntó el juez con una voz neutra. Mariana asintió. Pero justo cuando el juez se disponía a girar el documento hacia ella, un joven de traje gris interrumpió. Disculpe, su señoría. Me acaban de entregar este sobre, es urgente. Instrucciones del notario público, respecto al testamento de don Hilario del Valle, recientemente fallecido. Ricardo giró la cabeza. Su sonrisa se borró apenas escuchó el nombre de su padre. ¿Testamento? ¿Qué testamento? Preguntó, ahora con tono molesto. Eso se resolvió hace semanas. El juez abrió el sobre. Leyó rápidamente las primeras líneas y levantó la vista con una leve señal de sorpresa. Parece que no, señor del Valle. Hay una modificación. Y según este documento, debe ser leído en este mismo acto. Aquí dice claramente, que se ha escuchado antes de cualquier procedimiento legal entre mi hijo Ricardo del Valle y su esposa, Mariana Ríos. La tensión en la sala cambió de golpe. El aire se volvió espeso. Mariana sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Ricardo frunció el ceño, molesto, casi ofendido. Y debe ser un error.
Mi padre no estaba en condiciones de... ¿Qué? ¿De escribir? ¿De pensar? Interrumpió el juez con firmeza. El documento tiene firma notariada y fue entregado directamente por el albacea legal. Es válido. Doña Silvia se removió en su asiento. Tomó el bolso con fuerza. Valeria la miró, nerviosa. Por primera vez, Mariana notó que algo no estaba bajo su control. Que ese clan tan seguro de sí mismo comenzaba a resquebrajarse. ¿Qué se supone que dice ese testamento?, preguntó Ricardo, con tono desafiante. Lo sabremos en breve, respondió el juez mientras comenzaba a desplegar el papel con lentitud. Pero debo advertir que contiene cláusulas que impactan directamente en la distribución patrimonial de la familia del Valle. Eso es imposible. Y gritó Silvia, levantándose. Mi esposo jamás habría hecho eso. Él sabía perfectamente quién era esta mujer. Mariana no dijo nada. Observaba la escena como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Tenía la mandíbula apretada, las manos cruzadas sobre el regazo, la respiración contenida. El juez levantó una mano para pedir silencio. Voy a proceder a la lectura. Les pido respeto. Pero justo antes de comenzar, Ricardo se inclinó hacia Mariana. Su voz fue apenas un susurro, pero cargado de veneno. ¿O lo planeaste todo, verdad? ¿Te hiciste la víctima hasta el final? Ella giró la cabeza. Lo miró por primera vez desde que llegó. Sus ojos estaban llenos de algo que ni él pudo descifrar. No era miedo. No era ira. Era algo mucho más incómodo, certeza. No tuve que planear nada, respondió Mariana en voz baja. La verdad se construye sola, cuando los cimientos de una mentira se caen. El juez carraspeó, haciendo que todos volvieran la atención a él. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, un teléfono sonó. El tono estridente rebotó contra las paredes del juzgado. Era el abogado de la familia del Valle. Se levantó, atendió en voz baja, y luego se acercó al juez, pálido. ¿Qué ocurre?, preguntó el juez. Parece que hay una instrucción adicional. El documento debe ser leído, sí, pero en presencia de la prensa. Así lo estipuló don Hilario en una grabación que acaba de salir a la luz. Ricardo se levantó de golpe. ¿Qué? Eso es una locura. Mi padre jamás habría hecho eso. Jamás. Al parecer, sí lo hizo. El abogado tragó saliva. Y la grabación ya fue entregada a 2 medios nacionales. Valeria se tapó la boca con la mano. Doña Silvia, roja de rabia, se dejó caer en el asiento otra vez. Mariana seguía sin moverse. No era venganza lo que sentía. Era justicia. Por primera vez en años, el poder se invertía. Ya no estaba sentada a la sombra de un apellido. Ahora, todos esperaban por lo que vendría a continuación, y nadie sabía exactamente qué iba a decir ese papel. Suspendemos la firma del divorcio, dijo el juez, con voz firme. Mañana a las 9 de la mañana, se reanudará este procedimiento con presencia de los medios, como exige el difunto don Hilario del Valle. Hasta entonces, nadie debe abandonar la ciudad. Ricardo pateó una silla con rabia. Valeria se acercó a él, pero le empujó con el brazo. Mariana se puso de pie lentamente. Caminó hacia la salida, con pasos tranquilos, pero con el corazón latiendo como un tambor. No miró atrás. No lo necesitaba. Cuando cruzó la puerta, una lágrima rodó por su mejilla. No era tristeza. Era alivio. Nadie sabía lo que había en ese testamento. Ni ella. Pero algo estaba claro, esa historia no terminaba ahí. Y lo que vendría, cambiaría todo. Mariana lo sentía. No era intuición. Era algo más profundo, como un nudo en el pecho que no se disolvía. Esa noche, no durmió. Sentada en el pequeño sofá del apartamento que había alquilado hacía apenas 2 semanas, miraba el sobrecerrado que le había entregado el abogado del padre de Ricardo. Tenía el sello de un despacho notarial y el nombre de don Hilario escrito en caligrafía firme. Mariana lo sostuvo entre las manos como si fuera una bomba. No tenía permitido abrirlo todavía. Solo podía leer la nota que venía pegada por fuera. Una sola frase escrita con tinta azul: esto cambiará tu vida.
Solo tú puedes saberlo en la lectura oficial. Suspiró. Acarició el borde del papel con los dedos y sus ojos se llenaron de agua. Hacía cuanto no alguien escribía algo para ella. Algo con intención. Con sentido. Con cuidado. Se sintió extraña, casi culpable, por la sensación de esperanza que comenzaba a colarse entre el miedo. Entonces, su mente la arrastró sin permiso al pasado. A ese día luminoso en el que conoció a Ricardo. Tenía 23 años, la cabeza llena de ideas y el corazón desbordado de ilusión. Estaba en una conferencia universitaria de diseño cuando él se acercó. Impecable, simpático, seguro de sí mismo. Lo primero que le dijo fue: «Tu energía llena la sala». Mariana se rió, pensando que era una frase cursi. Pero él insistió. Le habló de arte, de futuro, de planes. Le prometió que juntos conquistarían el mundo. 3 semanas después, ya estaban saliendo oficialmente. 2 meses después, ella había renunciado a la oferta de trabajo en Medellín que tanto había esperado. Y en menos de un año, ya vivía en la mansión de los del Valle. «Es lo mejor para ti», le dijo él. «Allí perderías tiempo. Yo te voy a dar todo lo que necesitas». Todo. Lo recordaba como si fuera hoy. El día que cruzó la reja de esa casa por primera vez, su madre le advirtió: «No confundas comodidad con felicidad». Pero ella no escuchó. Se dejó envolver por la grandeza, los jardines, los vestidos caros, las cenas con cubiertos de plata. Lo que no vio fue que, a cambio de todo eso, entregaba su voz. La voz que ya nadie escuchaba. Ni siquiera él. «¿Vas a seguir durmiendo hasta tarde?», le decía Ricardo con desprecio. «Ya va siendo hora de que al menos sirvas para algo en esta casa». «¿A qué te refieres?». «A que si no vas a trabajar, lo mínimo es que mantengas esto en orden. Que la comida esté lista, que el servicio funcione». «¿O qué haces todo el día?». Esa fue la primera vez que Mariana entendió que, para él, ya no era su compañera. Era parte del mobiliario. Los primeros meses, intentó justificarlo. Decía que estaba estresado, que tenía demasiadas presiones en el trabajo. Pero con el tiempo, los comentarios se volvieron más frecuentes. Más hirientes. Y lo peor, es que su suegra lo celebraba. «Tú te quejas demasiado», le decía doña Silvia mientras revolvía su café. «Te estamos dando una vida que tú sola jamás podrías tener». Mariana tragaba sus palabras. Literalmente. Lo hacía mientras cortaba las fresas que nadie comería, mientras organizaba cenas para amigos que la ignoraban, mientras se maquillaba para cenas donde su propia presencia era irrelevante. Se convirtió en una sirvienta con título de esposa. Recordaba una noche en particular, un jueves lluvioso. Había preparado una cena especial porque era su aniversario. Había decorado el comedor con velas, cocinado su plato favorito y hasta buscado un vestido nuevo. Ricardo llegó a casa a las 11 de la noche. Entró sin mirarla, lanzó las llaves sobre la mesa y dijo: «Estoy cansado. No me molestes. Pero es nuestro aniversario». «¿Y eso qué? ¿Quieres una medalla?». «Ni una flor. Ni un abrazo. Ni una excusa». Esa noche, Mariana durmió abrazada a su perro, Luca, un schnauzer que le había regalado su abuela antes de morir. Él era el único que la recibía con alegría, el único que la miraba a los ojos como si ella fuera importante. Se acurrucó con él en la cama y lloró en silencio. A su lado, Ricardo roncaba, como si su indiferencia tuviera peso de plomo. Pasaron así los años. La relación con Valeria, su amiga de toda la vida, se volvió más cercana. Valeria era la única que le escuchaba. Tomaban café en la cocina cuando no había nadie. Se reían de tonterías. Valeria le decía que merecía más, que no se conformara. Mariana, ingenua, le confesaba sus dolores más íntimos. «A veces siento que estoy desapareciendo», le dijo una vez. «Como si mi nombre ya no importara. Como si fuera un fantasma». Valeria la abrazó. Oh, eso parecía. Pero ahora, después de todo, Mariana empezaba a preguntarse cuántas de esas tardes compartidas fueron reales. Cuántas fueron parte de un plan. Mientras Ricardo acumulaba viajes, reuniones nocturnas y encargos de última hora, Mariana comenzó a sospechar. Una vez encontró una blusa que no era suya en el auto. Otra vez,
Un recibo de hotel en Cartagena, fechado en un día en que él decía estar en una reunión en Bogotá. ¿Y esto? ¿Qué cosa? Este recibo. ¿Le estás revisando mis cosas? ¿Qué bajo has caído? Esa fue su respuesta. No una explicación. No una disculpa. Solo desprecio. Mariana quiso gritar. Pero no lo hizo. Guardó el recibo. Lo dobló. Lo metió en una caja. La misma caja donde estaban las cartas de amor de los primeros años, las postales de cumpleaños que nunca más recibió y un dibujo que ella había hecho cuando aún soñaba con abrir su propio estudio. Un espacio de creación, con paredes blancas, luz natural y muebles reciclados. Ese sueño seguía guardado. Junto con su voz. Años después, cuando decidió irse, no se llevó esa caja. Quería empezar sin cargas. Aunque doliera. Y dolió. Más aún cuando supo que Ricardo estaba moviendo hilos legales para dejarla sin nada. Ni una pensión. Ni una parte de la herencia. Nada. No tienes derecho a nada, le dijo el abogado de él, con frialdad. No tienen hijos, y no hay bienes a tu nombre. Todo está a nombre de la familia del Valle. Ese día, Mariana salió de la oficina sintiéndose más vacía que nunca. Caminó sin rumbo. Compró una botella de agua y se sentó en una banca del parque. El cielo estaba gris. El viento movía las hojas secas y los niños jugaban a lo lejos. Por un momento, se sintió invisible. Como si el mundo pudiera seguir girando sin notar su ausencia. Pero entonces, una mujer se le acercó. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Era una señora mayor, con un pañuelo en la cabeza y una mirada cálida. Mariana asintió. No quería hablar. No necesitas decir nada, dijo la mujer. Solo recuerda esto, hay dolores que se vuelven trampolines. Cuando tocas fondo, no queda más que subir. Esa frase se le quedó grabada. Y unos días después, llegó la llamada inesperada del abogado de don Hilario. Él la estaba buscando, Mariana, dijo el hombre con voz apurada. Don Hilario dejó una carta dirigida a usted. Es personal. Y otra instrucción que cambiará todo este proceso legal. Debo entregársela cuanto antes. Mariana se reunió con él en una cafetería discreta. El hombre le entregó el sobre con manos temblorosas. No puedo decirle más. Pero le aseguro que esto no es lo que la familia del Valle esperaba. Ella no lo abrió. Aún no. Prefería esperar al momento en que todo se hiciera oficial. No quería caer en ilusiones. No otra vez. Esa noche, volvió a su apartamento. Luca le esperaba en la puerta, moviendo la cola con entusiasmo. Mariana lo abrazó. Se arrodilló junto a él y susurró. Quizá aún no se ha acabado todo. Luca la lamió con ternura, como si entendiera. Pero en otro lugar de la ciudad, Ricardo hablaba con su madre y su abogado en voz baja. ¿Y si el viejo loco le dejó algo a ella?, preguntó Ricardo, apretando los puños. No me fío de lo que haya hecho en sus últimos días. Estaba débil, confundido, y ese asistente suyo siempre fue un traidor. No te preocupes, dijo doña Silvia con frialdad. Tenemos influencia. Conozco a 2 jueces. Si esto se va de las manos, sabremos cómo detenerlo. ¿Y Mariana? ¿Qué con ella? Está demasiado tranquila. Algo sabe. Entonces, será mejor que no llegue tan lejos. Ricardo no respondió. Pero en su mirada había una sombra distinta. No era solo ira. Era miedo. Mientras tanto, Mariana preparaba té en la cocina. Miraba las paredes de su nuevo hogar, pequeñas pero suyas. No tenían lujos. No tenían mármol ni adornos caros. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. Abrió una libreta. Empezó a dibujar. Diseños de interiores. Sillas. Lámparas. Espacios cálidos. Soñaba. Y en la parte superior de la hoja, escribió un nombre, Estudio Ríos. Sonrió. No porque supiera que iba a pasar. Sino porque, pase lo que pase, estaba volviendo a ser ella. El capítulo cerró con Mariana observando su reflejo en el espejo.
No era la misma mujer que llegó a esa mansión llena de promesas. Era otra. Más rota, pero más fuerte. Y entonces volvió a mirar el sobre. Esto cambiará tu vida. Solo tú puedes saberlo en la lectura oficial. ¿Era una advertencia o una promesa? Mariana no había dormido. El sobre seguía sobre la mesa, intacto, como si el simple hecho de mirarlo pudiera provocar un incendio. Luca, su perro, permanecía a sus pies, tranquilo, pero alerta, como si también sintiera que algo importante estaba por suceder. La mañana había llegado cargada de una tensión densa. La ciudad parecía más ruidosa que de costumbre. Bocinas, gritos, pasos apresurados. Mariana se sirvió un café sin azúcar. No tenía hambre. No tenía sueño. Solo tenía una mezcla extraña de ansiedad con algo muy parecido a valor. La hora se acercaba. La audiencia del testamento se realizaría en el mismo juzgado donde Ricardo la había humillado. Esta vez, con la presencia de los medios. Así lo había exigido don Hilario en sus instrucciones finales. Que fuera público. Que todos escucharan lo que él había guardado en silencio hasta el final. Mariana llegó sola. Vestía un pantalón negro, una blusa sencilla, el cabello recogido. Nada ostentoso. No quería parecer lo que no era. Tampoco iba a esconderse. Ricardo ya estaba ahí, con su abogado al lado. Su mirada la atravesó como cuchillas. Iba vestido como si asistiera a una premiación. Corbata oscura, perfume costoso, y la misma sonrisa arrogante de siempre. Doña Silvia, sentada a su derecha, mascaba chicle como si estuviera en una sala de espera. A su izquierda, Valeria. Callada. Pero con la mirada fija en Mariana, como si su simple existencia le incomodara. Las cámaras estaban instaladas. 2 reporteros grababan desde una esquina. Algunos miembros de la prensa tomaban nota. El juez, serio, colocó el documento sobre la mesa. Todos guardaron silencio. Vamos a proceder, dijo el juez, con voz firme. El testamento de don Hilario del Valle fue modificado oficialmente 3 semanas antes de su fallecimiento. Su deseo fue que este documento fuera leído en presencia de las partes interesadas, así como de representantes públicos, para garantizar transparencia. Ricardo resopló. Esto es una farsa. Mi padre estaba enfermo. Confundido. No estaba en condiciones de... El testamento fue firmado ante notario, interrumpió el juez. Se hicieron exámenes médicos. Su estado mental fue certificado como lúcido. Cualquier impugnación puede presentarse después. Ahora escucharemos su voluntad. Mariana tragó saliva. Luca no estaba con ella, pero lo sentía. Como si su lealtad la acompañara. El juez comenzó a leer. Yo, Hilario del Valle, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro que esta es mi voluntad final y definitiva. Agradezco a la vida por todo lo que me ha dado, pero también pido perdón por lo que he permitido. Ricardo frunció el ceño. Doña Silvia movió la pierna, inquieta. Valeria bajó la mirada. A mi esposa, Silvia, le dejo el derecho de residencia vitalicia en la propiedad familiar. No podrá venderla, alquilarla ni modificarla. Su manutención correrá por cuenta de los herederos principales. Silvia se atragantó con el chicle. ¿Y cómo que residencia vitalicia? ¿Qué es eso? Significa que puede seguir viviendo en la casa, explicó el juez sin levantar la mirada, pero no le pertenece. Silvia se levantó. Eso no puede ser. Yo soy su esposa. Continuó, dijo el juez, ignorando la interrupción. Mariana sintió un escalofrío. A mi hijo, Ricardo del Valle, le dejo una participación minoritaria en las acciones de las empresas del grupo. Tendrá derecho a recibir dividendos, pero no a tomar decisiones. No podrá vender, transferir ni usar su nombre para representar a ninguna empresa del holding. Ricardo abrió la boca, incrédulo. ¿Minoritaria? ¿Qué significa eso? Significa que no tendrá control, respondió el juez, imperturbable. Que esto es una trampa. Una burla. Yo soy su único hijo. El juez hizo una pausa. Luego, miró directamente a Mariana. Y a Mariana Ríos, le dejo el 85% de mis acciones, bienes,
propiedades, vehículos, cuentas bancarias y derechos legales sobre el grupo empresarial del Valle. Le confío la dirección de mis fundaciones, la presidencia del consejo y el acceso total a las decisiones ejecutivas. Silencio. Un silencio que se alargó más allá de lo tolerable. Mariana no se movió. Los ojos abiertos, las manos en el regazo, las lágrimas contenidas. El aire pesaba como plomo. Silvia gritó. «Y esto es ilegal. Esa mujer no es nada. O nada». Ricardo golpeó la mesa con el puño cerrado. «Ese papel es falso. Él estaba manipulado. Ella lo convenció». El juez alzó la voz. «Cualquier alegato debe presentarse por la vía correspondiente. Este documento es legal, notariado y respaldado por una grabación». El abogado de Ricardo se acercó, sudando. «Mi cliente exige una revisión inmediata de la validez del testamento. Esto no tiene sentido». Mariana seguía sin hablar. No porque no tuviera palabras, sino porque estaba procesando. Lo que acababa de escuchar no cabía en su cabeza. Don Hilario, aquel hombre que apenas hablaba en las reuniones familiares, que observaba todo con ojos cansados y silenciosos, había decidido dejarle todo. Todo. No lo había buscado. No lo había pedido. Apenas si tuvo relación con él, fuera de lo formal. Pero entonces, un recuerdo llegó, como un rayo. La vez que él la citó, en secreto, en su despacho. Había pasado apenas un mes desde que Mariana comenzaba a preparar su salida de la casa. Fue una conversación breve, íntima. «Mariana», dijo don Hilario, desde su silla de cuero. «Sé lo que estás viviendo. Lo he visto. No estoy ciego. Ni sordo». Mariana tragó saliva. «No quiero causar problemas. Solo quiero irme». «¿Sabes por qué no intervine antes?». Ella negó con la cabeza. «Porque tú siempre mantuviste la dignidad. Siempre. Incluso cuando tenías todas las razones para explotar». «No esperaba nada», susurró ella. «Solo quería respeto». Don Hilario se levantó con dificultad. Caminó hacia ella y le puso una mano en el hombro. «Yo no puedo cambiar el pasado. Fui cobarde muchas veces. Pero no quiero que el legado de esta familia lo maneje alguien como Ricardo. Ni que tú te vayas con las manos vacías». «¿Qué piensa hacer?». «Algo que seguramente causará escándalo. Pero lo correcto nunca ha sido cómodo». Mariana lo abrazó sin palabras. Fue la única vez que lo sintió humano. Vulnerable. Real. Y ahora entendía. Ahora sabía por qué. La sala del juzgado era un caos. La prensa murmuraba. Las cámaras grababan cada movimiento. Ricardo discutía con su abogado. Silvia amenazaba con llamar a los medios para limpiar su nombre. Valeria se levantó sin decir nada y se marchó. Su mirada, antes altiva, ahora era esquiva. Como si la vergüenza le pesara más que el rencor. Mariana respiró hondo. Caminó hacia el estrado. ¿Puedo decir algo?». El juez asintió. «No pedí esto. No lo busqué. Pero no voy a rechazarlo. No por ambición, sino porque hay cosas que no deben seguir en las mismas manos». Ricardo se le acercó. La miró con rabia. «Te vas a arrepentir. Te lo juro». Mariana sostuvo su mirada. «Y ya me arrepentí de haber creído que eras otra persona. No necesito más». La audiencia terminó. Mariana salió del juzgado, con las cámaras detrás, los murmullos, los flashes. No se detuvo. Caminó recto hasta la salida. Pero al doblar la esquina, lo sintió. Un paso. Después otro. Alguien la seguía. Apuró el paso. Miró hacia atrás. Una figura, encapuchada, caminaba tras ella, a unos metros. No parecía prensa. No llevaba cámara. No decía nada. Mariana cruzó la calle. Entró en una tienda. Fingió buscar algo. Miró por el reflejo del vidrio. La figura se detuvo frente al local. No se movía. El corazón de Mariana comenzó a latir con fuerza. Fingió hablar por teléfono. Caminó hacia el fondo de la tienda, hacia la salida trasera.
Salió por la puerta trasera del local y tomó un taxi sin mirar atrás. El conductor la miró por el retrovisor. ¿Está bien? Solo lléveme lejos, dijo Mariana, respirando agitadamente. La figura se quedó en la acera, observando. ¿Quién era? ¿Ricardo? ¿Alguien enviado por él? ¿O algo peor? Esa noche, Mariana se encerró en su apartamento. Cerró puertas, ventanas, cortinas. Luca ladró varias veces hacia la puerta. Mariana no se atrevió a mirar por la mirilla. Algo le decía que la tormenta apenas comenzaba. Porque cuando se toca el poder, se pisan nervios. Y los nervios, a veces, son más peligrosos que las armas. La primera carta llegó sin remitente. Un sobre blanco, sin marca, que Mariana encontró pegado bajo la puerta cuando regresó del supermercado. No le dio importancia al principio. Pensó que sería publicidad, o tal vez una equivocación. Pero al abrirlo, lo que leyó le heló la sangre. No sabes con quién te estás metiendo. Devuelve lo que no te pertenece, o alguien saldrá lastimado. No había firma. Ni huellas. Solo esa frase escrita con letras recortadas de revistas, como en esas películas de crimen que Mariana había visto tantas veces, sin imaginar que alguna vez viviría algo parecido. Guardó el sobre, lo metió en un cajón, y trató de convencerse de que era una broma de mal gusto. Pero a la mañana siguiente, encontró su ventana del baño abierta. Ella estaba segura de haberla cerrado la noche anterior. Nada faltaba. Nada estaba fuera de lugar. Y eso era lo que más la inquietaba. La precisión del silencio. El mensaje no era el robo. Era el acceso. El aviso. Esa misma noche, al revisar las cámaras de seguridad del edificio, el portero se encogió de hombros. No vimos nada. Nadie extraño entró. Pero Mariana sabía que eso no era verdad. O alguien había entrado por otro lado, o tenía acceso desde adentro. 3 días después, vio la figura otra vez. Frente al edificio. Encapuchado, de pie, inmóvil. Cuando Mariana bajó la vista desde su ventana, la figura levantó la cabeza. No se movió. No huyó. Solo la observó. Luego se fue caminando, como si nada. Mariana empezó a dormir con la luz encendida. Colocó una silla detrás de la puerta. Cambió la cerradura. Pero nada de eso calmaba el nudo constante en su pecho. Porque ya no era solo miedo. Era la certeza de que algo se estaba gestando en la sombra. Algo más grande. Algo más personal. Y entonces, lo descubrió. No fue un correo, ni una llamada. Fue un descuido. Mientras organizaba documentos en su computadora, Mariana encontró una carpeta con fotos antiguas. Al abrir una de ellas, notó algo que hasta entonces no había querido ver. Una imagen de hace 2 años, en su propia sala, durante una de las tantas cenas con amigos. Allí estaban Ricardo y Valeria, sentados en el sofá, muy juntos. Demasiado. Él tenía la mano sobre la pierna de ella. No era un gesto común. No era inocente. Y lo más perturbador era la mirada de Valeria. No era la de una amiga. Era la de alguien que sentía que estaba en el lugar que merecía. Mariana revisó otras fotos. Mensajes antiguos. Registros de llamadas. Todo encajaba. Lo que antes parecían coincidencias ahora formaban un patrón. Citas médicas que Valeria cancelaba a último minuto, justo cuando Ricardo también salía de la ciudad. Reuniones casuales. Secretos disfrazados de preocupación. El corazón de Mariana se aceleró. No solo por la traición amorosa, sino porque esa era la persona en quien más había confiado. La que escuchó sus llantos. La que la abrazó mientras le decía que merecía más. Esa misma mujer dormía con su marido, mientras le secaba las lágrimas. Mariana no lloró. No gritó. Solo sintió como una parte de su alma se desprendía lentamente. Como si la traición no solo cortara la carne, sino también la historia compartida. Esa noche, decidió enfrentarla. La llamó. Le dijo que necesitaba verla. Valeria aceptó sin titubeos. Se citaron en una cafetería pequeña, lejos del centro, donde Mariana sabía que no serían interrumpidas. Valeria llegó puntual.
Sonreía, como siempre. Llevaba una blusa verde y el cabello suelto. Se sentó frente a Mariana con una taza de té en las manos. «Qué gusto verte. Pensé que después de todo lo del testamento, estarías ocupada con abogados, medios, periodistas». Mariana la miró sin responder. Luego sacó el celular y deslizó una foto sobre la mesa. Era la imagen del sofá. La mano de Ricardo. La expresión de Valeria. Valeria la miró. «¿Qué es esto?» «No finjas», dijo Mariana con voz baja, pero firme. «¿Cuánto tiempo llevaba?» «Antes o después de mi cumpleaños 30. Valeria bajó la mirada. El silencio se alargó como una cuerda tensada. «No fue planeado», susurró. «Pasó. Yo me sentía sola. Tú ya estabas distante. Él también». «¿Distante?» «Yo». Mariana se echó hacia atrás. «¿Cuántas veces me viste llorar por él, Valeria? ¿Cuántas veces me dijiste que merecía más, mientras tú te acostabas con él?» «No me juzgues. No entiendes todo. Y no necesito entenderlo. Solo necesitaba saberlo. Y ahora lo sé». Valeria estiró la mano, como si buscara limpiar la mancha imposible. «Yo no quería hacerte daño. Pues lo hiciste. Mejor que nadie». Valeria se levantó. «Tú crees que eres víctima de todos. Pero no eres santa. Te convertiste en una sombra. Ya no brillabas. Él necesitaba algo más». Mariana se quedó helada. Valeria salió sin mirar atrás. Después de esa conversación, la prensa se desató. Mariana comenzó a aparecer en titulares. No como la mujer que heredó un imperio, sino como la pobreta asteriscona que manipuló al patriarca para destruir a su propia familia. Periodistas la perseguían, buscaban escándalos. Un programa de televisión nocturno incluso sugirió que Mariana podría haber influido en la muerte de don Hilario. Sin pruebas. Solo especulaciones. Pero suficientes para llenar las redes sociales de comentarios venenosos. Una madrugada, Mariana recibió una llamada desde un número desconocido. «No te hagas la valiente. No sabes lo que se siente perderlo todo, pero lo vas a saber». Colgó de inmediato. Se sentó en el suelo, con Luca entre las piernas, temblando. Estaba perdiendo el control. Y eso era justo lo que ellos querían. Días después, su cuerpo empezó a avisar. Dolores de cabeza constantes. Mareos. Falta de apetito. Insomnio. Una mañana, al levantarse, no sintió las piernas por unos segundos. Cayó al suelo. Luca ladró sin parar. Mariana llegó al hospital con la presión bajísima y una crisis de ansiedad. La internaron por precaución. Allí fue donde lo conoció. Gabriel. Era uno de los médicos de turno. Alto, moreno, con voz suave. La recibió con una sonrisa tranquila. No preguntó mucho. Solo la escuchó. Y eso fue suficiente. ¿Te sientes cansada?, preguntó mientras tomaba nota. Me siento vacía. Eso también es una forma de cansancio, respondió él sin apartar la vista. Cuando uno ha sostenido demasiado por dentro. Durante los días siguientes, Gabriel pasó varias veces por su habitación. Le hablaba de cosas simples. Del clima. De música. De literatura. Mariana no sabía por qué, pero cada vez que él entraba, sentía que la habitación se hacía menos gris. En la noche del cuarto día, él llegó con 2 tazas de té. Sin azúcar. Me arriesgué. Ella sonrió por primera vez en semanas. Y gracias. ¿Sabes algo?, dijo él mientras se sentaba a su lado. La gente cree que la mente se rompe cuando ya no puede más. Pero muchas veces se rompe antes, en silencio. Mientras sigue sonriendo. Mariana lo miró. Él no estaba intentando curarla. Solo estaba acompañándola. Y eso la desarmó. Lloró. No como antes. No en silencio. Lloró con el cuerpo entero. Como una tormenta que llevaba meses contenida. Gabriel no dijo nada. Solo sostuvo su mano y esperó. Esa noche, Mariana durmió sin miedo. Por primera vez.
Pero cuando despertó, una enfermera dejó un sobre junto a su cama. No olvides quién eres. Pronto todos lo sabrán. Mariana lo leyó en voz baja. Su expresión cambió. Gabriel entró justo en ese momento. ¿Todo bien? Mariana lo miró. No lo sé. Porque alguien estaba detrás de todo. Y la pregunta ya no era por qué, sino hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esa pregunta golpeaba la mente de Mariana como un eco que no encontraba salida. Lo pensó mientras observaba el sobre anónimo sobre la bandeja del hospital. La letra era distinta a las anteriores, más torpe, más descuidada. Pero el mensaje era igual de directo. La intención seguía siendo la misma, silenciarla. Gabriel entró con una sonrisa suave y una carpeta en la mano. Su presencia tenía un efecto curioso sobre ella, como si el aire dejara de pesar solo por verlo entrar. Pero esa mañana, Mariana no podía disimular el temblor en sus manos. Tampoco el vacío en su estómago. Le costaba hablar. ¿Te hicieron daño?, preguntó Gabriel sin rodeos, al notar el sobre abierto. Mariana negó con la cabeza, aunque su expresión decía otra cosa. No físicamente. Él se sentó a su lado. ¿Y emocionalmente? Mariana lo miró sin responder. Pasaron varios minutos en silencio. Gabriel respetó su espacio. No presionó. Solo se quedó allí, presente, como una promesa sin pronunciar. Al día siguiente, Mariana firmó su alta voluntaria. No porque se sintiera lista, sino porque sabía que no podía vivir el resto de su vida bajo una luz blanca, conectada a máquinas, huyendo. Necesitaba movimiento. Sentido. Y algo dentro de ella, algo que llevaba años dormido, empezaba a despertar. Decidió dejar la ciudad. No por miedo. Por estrategia. Ricardo y doña Silvia estaban moviendo hilos. Eso lo intuía desde que su abogado la llamó días antes con tono preocupado. Están buscando declarar tu estado mental como inestable, le advirtió. Alegan que los episodios recientes, sumados a las visitas al hospital, pueden ser suficientes para suspender tu acceso a la presidencia de la empresa. ¿Y quieren que firme algo?, preguntó Mariana con la voz firme. Un acuerdo. Dicen que es por tu bienestar. Que estás muy vulnerable. Mariana colgó sin despedirse. Sabía lo que eso significaba. Querían quitarle lo que ahora era suyo, usando el mismo argumento que durante años le repitieron en voz baja. Que estaba loca. Que exageraba. Que era inestable. Huyó. Pero esta vez no con miedo, sino con dirección. Regresó al pueblo donde había crecido. Allí donde aún quedaba el olor de su infancia, el eco de su madre en la cocina, el crujido de las escaleras de madera. El pueblo no había cambiado mucho. Las calles polvorientas, los perros sueltos, los árboles torcidos por el viento. Todo tenía una nostalgia brutal. Pero también algo parecido a la libertad. Gabriel fue quien la ayudó a conseguir un pequeño cuarto en la parte trasera de una casa antigua, cerca del centro de salud local. Ella no pidió que la acompañara. Él simplemente fue. ¿No tienes trabajo en la ciudad?, le preguntó ella mientras descargaban las maletas. Allá hay médicos de sobra. Aquí no, y no vine por trabajo. Mariana sonrió por primera vez en días. Durante semanas, colaboraron en la clínica comunitaria. Mariana no tenía experiencia médica, pero ayudaba a organizar historias, limpiar consultorios, hablar con pacientes. Aprendía rápido. Escuchaba más de lo que hablaba. Y en esos silencios, descubría las vidas de los otros. Las reales. Las duras. Las que nunca había visto desde la comodidad de la mansión del Valle. Allí conoció a Martina. Una mujer de 39 años, piel agrietada, ojos hundidos y una risa que desafiaba todo. Tenía 4 hijos. Todos de padres distintos. Ninguno presente. Martina vivía en una casa improvisada de madera y latas. Llevaba meses luchando contra una infección que no sanaba. Venía cada semana, sin falta, con los niños descalzos y una bolsa de arroz en la mano. Lo traigo por si hay alguien con más hambre que nosotros, decía siempre. Una mañana, mientras Mariana le tomaba la presión, Martina la miró fijamente. Tú tienes cara de haber tenidolo todo. Pero ojos de quien lo perdió.
Mariana no supo qué responder. Yo te he visto en las noticias, continuó Martina, sin dejar de sonreír. Eres la que heredó de los ricos. Y ahora estoy aquí, limpiando escritorios, respondió Mariana. Eso no te hace menos. Te hace más. Martina se puso de pie lentamente. Se apoyó en la pared. Sus piernas flaqueaban. Tú te sentías pobre, pero siempre tuviste elección. Yo ni eso. Y aún así, sigo aquí. No por fuerza. Por instinto. Esa frase le quedó grabada a Mariana. Más que cualquier terapia. Más que cualquier libro. Porque en la voz de Martina no había victimismo. Solo verdad. Empezó a llevar comida a su casa cada semana. A veces medicinas. A veces simplemente compañía. Descubrió que ayudar no era un acto de caridad. Era una forma de reconstruirse a sí misma a través del otro. Poco a poco, su rostro volvió a tener color. Su cuerpo menos tensión. Gabriel lo notó. «Estás más tú», le dijo una noche, mientras compartían café en la parte trasera de la clínica. «¿Cómo lo sabes?» «Porque ya no te escondes detrás del silencio». Mariana bajó la mirada. «Aquí no soy nadie. Y eso me da paz». «No tienes nada», dijo Gabriel, «pero te veo en calma». Mariana levantó la vista. «No tengo nada, pero tengo paz». Por primera vez. Gabriel no dijo más. Solo la observó. Ese tipo de mirada que no invade, pero que abraza. Esa noche, Mariana recibió una carta en su habitación. La dejó la dueña de la casa, quien dijo haberla recibido de un mensajero. Al abrirla, reconoció el membrete de la firma legal de doña Silvia. La carta era una amenaza disfrazada de cortesía. Le ofrecían negociar su salida de la empresa. Le pedían considerar su estado de salud como un impedimento para continuar. Y, por supuesto, incluían un documento adjunto para firmar. Renuncia inmediata. Cesión de derechos. Una cifra millonaria. Silencio garantizado. Mariana arrugó el papel sin dudar. La respuesta no sería escrita. Sería vivida. Al día siguiente, llamó a su abogado. Le pidió que no respondiera. Que no dijera nada. Que dejaran que se sintieran confiados. Que creyeran que ella se había rendido. Porque, esta vez, la guerra se iba a pelear con inteligencia. Mientras tanto, seguía trabajando en la clínica. Martina empeoró. Una mañana, la encontraron tirada en el piso, sin fuerzas. Mariana se arrodilló a su lado, le sostuvo la mano, le prometió que no estaba sola. «Y no quiero morirme», murmuró Martina, con los ojos vidriosos. «Pero si pasa, cuida de mis hijos». Mariana no supo qué decir. Solo la abrazó, fuerte, como si pudiera pasarle algo de su vida. Esa noche, Mariana regresó caminando. El cielo estaba cubierto. Las calles oscuras. El viento soplaba con fuerza. Sentía el cuerpo pesado. Los pensamientos dispersos. Un zumbido en los oídos. Y entonces, ocurrió. La visión se le nubló de golpe. Las luces comenzaron a bailar. El suelo dejó de ser firme. Sintió como una mitad de su rostro se entumecía. Intentó sostenerse de una pared, pero sus piernas no respondieron. Cayó. Todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos, estaba en una camilla. Gabriel a su lado. Su cara era otra. La preocupación se le notaba en cada gesto. «No me asustes así», susurró, tomándole la mano. «¿Qué me pasó?» Él no respondió de inmediato. «Vamos a hacerte exámenes. Algunos detallados». Mariana lo miró. «Tú ya sabes qué es, ¿verdad?» Gabriel bajó la mirada. «Vamos a confirmarlo». Mariana entendió. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Miedo real. Porque algo dentro de su cuerpo estaba apagándose. Y no tenía idea de cómo volver a encenderlo. Gabriel sostuvo su mano con una calma que contrastaba con el caos que se había desatado dentro de ella. Estaban en la sala de observación, rodeados de monitores que pitaban con una tranquilidad engañosa, mientras Mariana intentaba comprender lo incomprensible.
La luz del techo era blanca, aséptica, sin alma. El mundo a su alrededor parecía haber perdido color. Gabriel no usó palabras técnicas. Se sentó a su lado con la misma serenidad con la que había llegado al pueblo, y con voz baja le explicó lo que venía. Los resultados indican que tienes esclerosis múltiple. Mariana no reaccionó. Su mente repitió las palabras como un eco sin significado. No comprendía lo que eso significaba. ¿Enfermedad crónica? ¿Progresiva? ¿Limitante? El silencio se volvió tan pesado como el miedo. Gabriel siguió hablando. No es una sentencia de muerte, Mariana. Pero vas a tener que adaptarte. Habrá días buenos. Y habrá días en los que tu cuerpo no responderá como antes. ¿Voy a terminar en una silla de ruedas? Y no necesariamente. Depende de muchos factores. De cómo te cuides, de cómo evolucione. No hay una sola forma de vivir con esto. Ella asintió, pero no porque entendiera. Lo hacía porque necesitaba fingir control. Gabriel tomó su otra mano. Estás viva. Eso sigue siendo tuyo. Lo demás, lo aprenderás con el tiempo. No lloró en ese momento. Lo hizo después. Sola. Cuando apagaron las luces y solo quedó el zumbido del monitor. Se encogió en la cama como una niña. No por la enfermedad. No por el diagnóstico. Lloró porque no se sentía fuerte para otra batalla. Porque ya había enterrado demasiadas partes de sí misma. Porque el cuerpo no debía traicionar justo cuando el alma empezaba a despertar. Los días siguientes fueron una mezcla de exámenes, citas médicas, tratamientos preventivos y una rutina que le parecía ajena. Mariana aprendió a distinguir los tipos de fatiga, los hormigueos, los olvidos leves que antes no notaba. Gabriel estuvo allí, siempre. No como un salvador, sino como un refugio. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Le preparaba té, le ponía música suave y le narraba historias de pacientes que encontraron belleza en la incertidumbre. Pero Mariana no era una paciente más. Era una mujer que había sido golpeada desde todos los ángulos. Y su cuerpo, ahora, se unía al ataque. Hubo mañanas en las que no pudo levantarse. Tardes en las que olvidó por segundos dónde estaba. No eran episodios graves, pero sí lo suficiente para romper su falsa sensación de independencia. Se sintió una carga. Una sombra. Una versión disminuida de quien empezaba a reconstruirse. La noticia se filtró. Alguien del hospital vendió la información a un medio local. El titular decía, la heredera de Del Valle, internada por enfermedad degenerativa. No tardaron en llegar los comentarios, las burlas, las especulaciones. La narrativa volvió a girar en su contra. Algunos la llamaban karma. Otros, castigo divino. Pocos entendían que el cuerpo también sufre cuando el alma lleva demasiado tiempo resistiendo. Fue entonces cuando Gabriel la llevó a caminar al borde del río. Apenas podía con su cuerpo, pero lo intentó. Se sentaron en una piedra grande, con los pies colgando sobre el agua. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te eligió a ti? Preguntó él, mirando al horizonte. ¿Don Hilario? Sí. De todas las personas, te dio a ti el control de todo. Yo nunca lo entendí. Tal vez porque vio en ti lo que ni tú misma veías. Fortaleza. No de la que se muestra. De la que resiste sin hacer ruido. Mariana se encogió de hombros. El viento le movía el cabello. Por un momento, sintió que podía respirar. ¿Y si no soy suficiente para esto? Gabriela miró. Su voz no tembló. Incluso enferma, vales más que muchos sanos. Incluso con miedo, eres más valiente que muchos armados. Mariana no respondió. Solo cerró los ojos y dejó que esas palabras la atravesaran. Días después, una carta llegó a la clínica. No tenía remitente, pero el olor del perfume no dejaba lugar a dudas. Era de Ricardo. Una carta escrita a mano, con una caligrafía falsa, adornada, casi burlona. Espero que estés descansando. Sé que lo tuyo es más psicológico que físico, pero bueno, supongo que todos tenemos nuestros límites. Si estás dispuesta a hablar, podemos negociar una salida amistosa. Después de todo, ya te saliste con la tuya, ¿no sería justo que ahora me tocara a mí?
Mariana lo leyó varias veces. Quería asegurarse de no haber malinterpretado. Pero estaba todo allí. La burla. La crueldad disfrazada de elegancia. La amenaza escondida detrás de un tono amigable. No respondió. Fue al día siguiente, en un evento social pequeño del pueblo, cuando lo vio llegar. Ricardo. Traje claro, gafas oscuras, como si aún viviera en su burbuja de poder. Lo acompañaba Valeria, tan arreglada como siempre. Ambos entraron como si el pueblo fuera su escenario. Mariana estaba sentada con Gabriel en una mesa lateral. No planeaba hacer escena. Solo observar. Ricardo se le acercó con una copa en la mano. ¿Qué cambio? ¿De la mansión al campo romántico o patético? Gabriel se levantó, pero Mariana le hizo una seña. Ella hablaría. ¿Qué haces aquí? Solo vine a verte. Y a recordarte que este juego aún no termina. No sé cuánto tiempo más podrás fingir ser fuerte. Ni siquiera tu cuerpo te está aguantando. No necesito fingir, dijo Mariana. Lo que tú destruiste, yo lo reconstruí con amor. Incluso enferma, valgo más que tú en tu mejor momento. Valeria soltó una carcajada falsa. ¡Qué poético! Deberías escribir un libro. Tú podrías ilustrarlo. Con fotos tuyas en mi casa. Con mi esposo. La tensión creció. Todos alrededor miraban. Mariana no bajó la voz. No estoy aquí para esconderme. Estoy aquí porque me di cuenta de que el poder no vale nada si no tienes paz. Y ustedes no conocen la paz. Viven de la guerra. Ricardo apretó los dientes. Nos vemos en la corte. Perfecto, respondió Mariana. Porque esta vez, la demanda la presento yo. Se dio media vuelta y caminó junto a Gabriel. Atrás, los murmullos comenzaron a circular. La demanda fue presentada 2 días después. El abogado de Mariana entregó documentos, audios y una serie de pruebas que demostraban que Ricardo y Valeria habían conspirado para desacreditarla, incluyendo documentos falsificados, correos y pagos realizados a un psiquiatra para emitir informes alterados sobre su salud mental. La acusación era seria: intento de homicidio encubierto mediante manipulación médica y persecución psicológica. El caso tomó fuerza rápidamente. La prensa ya no la veía como la heredera manipuladora. Ahora la miraban como víctima de una maquinaria oscura. Una red de poder que no toleraba mujeres que se rebelaban. La primera audiencia se agendó para el mes siguiente. Ricardo contrató uno de los despachos más caros del país. Valeria desapareció de la escena pública. Doña Silvia declaró en televisión que su familia estaba siendo víctima de una persecución impulsada por el resentimiento. Mariana no se dejó llevar por los titulares. Estaba enfocada. Gabriel seguía a su lado. Le preparaba infusiones, la acompañaba a terapia, celebraba sus pequeñas victorias. El primer día que Mariana logró subir 2 pisos sin ayuda, lloraron juntos. No por la escalera, sino por todo lo que simbolizaba. Una noche, mientras el cielo estaba despejado y las luciérnagas salpicaban el campo, Gabriel la abrazó por la espalda. Mariana se recostó sobre su pecho. ¿Sabes qué me asusta?, susurró ella. ¿Qué? Que todo esto no tenga final. Que siga, y me consuma. Gabriel la giró y la miró a los ojos. No podemos controlar lo que el mundo nos lanza. Solo cómo lo enfrentamos. Y tú, lo has enfrentado con una fuerza que muchos no entienden. Mariana se acercó. El beso fue lento. No fue euforia. Fue alivio. Como si el alma, por fin, encontrara una pausa en medio de la tormenta. Al separarse, Mariana sonrió. No sé qué va a pasar en ese juicio. Lo importante es que esta vez, no va sola. El viento sopló entre los árboles. Mariana miró al cielo. Su cuerpo seguía batallando. Su corazón también. Pero por primera vez en mucho tiempo, ya no temía caer. Porque ahora sabía cómo levantarse. Lo que no sabía era que el enemigo no siempre actúa desde afuera. Y que alguien más estaba observando. Esperando el momento exacto para atacar. Ese pensamiento no abandonó a Mariana durante los días previos al juicio. Dormía con sobresaltos,
despertando a mitad de la noche con la sensación de que alguien la observaba desde la ventana. Gabriel la abrazaba en silencio, acariciándole el cabello, sin hacer preguntas. Él también lo sentía. Como si una sombra se hubiera instalado cerca, con la paciencia de quien espera que el miedo haga su parte. El día del juicio llegó. La sala estaba llena. Cámaras, periodistas, rostros conocidos y otros que nunca había visto, todos sentados con la tensión de quien sabe que está por presenciar algo histórico. Mariana entró vestida con sencillez, pero con una serenidad que no había tenido antes. Iba tomada del brazo de su abogada, con el rostro limpio y los ojos firmes. En el lado opuesto de la sala, Ricardo ajustaba su corbata con el gesto tenso de quien no está acostumbrado a perder. Valeria se mantuvo a su lado, aunque ya no se tocaban como antes. La distancia entre ellos hablaba más que cualquier palabra. Y en la última fila, casi oculta tras unas gafas oscuras, doña Silvia los observaba sin parpadear. El juez llegó puntual. Se pidió silencio. El caso fue presentado con claridad. Mariana Ríos acusaba a Ricardo del Valle y a Valeria Estrada de haber montado un plan psicológico y médico para manipular su imagen pública, afectar su estabilidad emocional y mental, y forzar su salida del control empresarial heredado legalmente. Todo bajo la intención de recuperar el poder económico que el testamento les había negado. La abogada de Mariana presentó los correos electrónicos. Grabaciones en las que Valeria hablaba con un psiquiatra comprado, buscando términos médicos que hicieran parecer a Mariana como una mujer desequilibrada. También se mostró un registro de pagos hechos desde una cuenta a nombre de una empresa fantasma vinculada a Ricardo. Mariana se mantuvo en silencio durante la exposición. No por temor, sino porque no necesitaba decir nada. Los hechos hablaban por sí solos. Cuando llegó el turno de la defensa, Ricardo se puso de pie. Que esto es una guerra personal. Ella quiere arrastrarnos a todos con sus fantasías. Es claro que está enferma. Su cuerpo lo dice. Su cabeza también. Mariana lo miró directamente. No bajó la vista ni una vez. ¿Y si todo esto es parte de una venganza? Continuó él. De un resentimiento que nació cuando descubrí sus verdaderas intenciones. Mariana nunca fue una víctima. Fue una manipuladora. El juez lo interrumpió. ¿Está usted sugiriendo que suplantó el testamento? No lo digo yo, respondió Ricardo con tono cínico. Hay rumores. Y pronto habrá pruebas. Valeria pidió hablar. Lo hizo con voz temblorosa. Yo solo quería ayudar. Pensaba que Mariana necesitaba descansar. No sabía que lo que hacíamos era ilegal. La sala estalló en murmullos. La jueza pidió orden. En el último tramo de la audiencia, Mariana fue llamada a declarar. Se levantó despacio. Su paso era lento, pero firme. Se apoyó en su bastón. Gabriela observaba desde el público, apretando los puños. He sido señalada como desequilibrada, enferma, peligrosa incluso, dijo Mariana frente al micrófono. No voy a negar que tengo una enfermedad. Pero lo que me debilitó no fue mi cuerpo. Fue el desprecio, el abandono, la manipulación. Miró a Ricardo sin rabia. Lo que ustedes destruyeron en mí, yo lo reconstruí. Lo hice con ayuda, con amor, con gente de verdad. Ustedes no me quitaron nada. Solo me recordaron quien no quiero ser jamás. Se giró hacia la jueza. No busco venganza. Busco justicia. Porque si esto le pasa a una mujer como yo, con recursos y voz, imaginen cuántas callan por miedo. Esto tiene que parar aquí. La jueza asintió. Las palabras quedaron suspendidas en la sala como una piedra lanzada en el agua. El fallo llegó 3 días después. Culpables. Ricardo fue inhabilitado para ejercer cargos en cualquier empresa durante los próximos 10 años. Valeria enfrentó cargos por falsedad en documento público y coacción psicológica. La información se difundió rápidamente. Medios, redes sociales, entrevistas. Pero Mariana no habló con nadie. Se quedó en el pueblo. Lejos del ruido. Fue Gabriel quien le leyó el veredicto. Lo hizo con voz tranquila, sentado a su lado bajo el árbol donde solían ver caer la tarde. Y ganaste. Ah, no, Gabriel, susurró Mariana. Ganamos todos. Esa noche,
Mariana recibió una llamada inesperada. Era su abogado. Le avisó que nuevas pruebas apuntaban a doña Silvia como la cabeza de una red de corrupción que llevaba años usando los fondos de las fundaciones del Valle para lavar dinero. La orden de arresto ya estaba en camino. Pero Silvia no fue encontrada. Se había ido del país un día antes del fallo. No dejó rastro. Mariana no celebró. Solo sintió que un capítulo se cerraba. Días después, convocó a una reunión en el pueblo. Invitó a las mujeres que conocía de la clínica, a voluntarias, a profesoras, enfermeras, madres solteras. En la plaza central, frente a un pizarrón, presentó su decisión. Voy a ceder el 50% de mi herencia para fundar una organización que trabaje por la salud mental y emocional de las mujeres. Vamos a crear espacios de refugio, atención psicológica y asesoría legal. Ya sufrimos bastante en silencio. Ahora nos toca hablar. El aplauso fue espontáneo. Algunos lloraron. Mariana también. Pasaron los meses. La enfermedad no desapareció. Pero Mariana aprendió a vivir con ella. Tenía días buenos y otros en los que apenas podía moverse. Aún así, seguía trabajando. Ayudaba a Martina con sus hijos. Escribía cartas a mujeres en otros pueblos. Empezó un pequeño blog donde contaba su historia sin nombres, solo con emociones. Gabriel estaba siempre allí. No la trataba como paciente. La trataba como igual. Como mujer. Como compañera. Una noche, mientras caminaban por el sendero junto al río, él se detuvo. He visto cómo luchas cada día. Y lo que más me asombra no es tu fuerza, sino tu ternura. Lo que queda en ti después del dolor no es amargura. Es luz. Mariana sonrió. Y no sé cuánto me queda. Ni cómo será el mañana. Gabriel se arrodilló. Entonces vivamos este hoy. ¿Te gustaría compartirlo conmigo? Mariana se quedó en silencio. Miró el cielo. El río. La tierra bajo sus pies. No tengo un cuerpo perfecto, ni una vida perfecta, dijo. Pero tengo paz. Y eso, nadie me lo quitará jamás. Gabriel se levantó. La abrazó. Ella apoyó su cabeza en su pecho. Y allí, en medio del campo, sin lujos, sin cámaras, sin títulos, Mariana volvió a amar. El juicio quedó en el pasado. La empresa del Valle siguió funcionando, pero bajo un nuevo nombre, Fundación Vida Real. El apellido que tanto le pesó, desapareció de su historia pública. Ahora la gente hablaba de Mariana Ríos, no como la heredera, sino como la mujer que eligió sanar en vez de vengarse. Última escena. Mariana camina lentamente por un sendero de tierra. Usa un bastón. Sus pasos son suaves. A su lado, niños corren, mujeres conversan, y Gabriel la observa con ternura. El viento sopla. Ella levanta la mirada al cielo. A veces el alma se rompe en 1000 pedazos, pero solo para reconstruirse más fuerte. Y sigue caminando. Porque la historia de Mariana no fue la de una caída, sino la de una renuncia al miedo. Y un regreso a la vida. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.